tengo el enorme gusto de presentarles a Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien ha sido un pilar fundamental en el Núcleo por la Paz. Su voz, su mirada y su compromiso lo hacen la persona indicada para dirigirse hacia nosotros en este último día de encuentro. Le damos la más cordial bienvenida. Monseñor, gracias por estar aquí. Queridos hermanos, hermanas, tengo esta responsabilidad de compartir con ustedes una reflexión que creo que de alguna manera puede ayudarnos a ir concluyendo lo que hemos hecho en estos días, que exige hoy la construcción de la paz. Es un reto esta reflexión y espero que la propuesta pueda iluminar y ayudar. Vamos a comenzar con un punto de partida. Con este pensamiento del Papa León. La paz no es una utopía, sino una tarea creativa y generativa. Este punto de partida es la base de un discernimiento eclesial y social. Quisiera ratificar que con grande espíritu de gratitud y con profundo sentido de responsabilidad he aceptado esta invitación en este momento conclusivo del camino que juntos hemos recorrido. Gratitud por la confianza, por la generosidad del diálogo y por la valentía con la que durante estos días se ha mirado de frente una realidad tan compleja y tan dolorosa. Y lo hemos hecho sin ceder a la tentación de la evasión, ni del desaliento, ni de la indiferencia. Hablo desde la conciencia de pertenecer a un pueblo herido, pero no vencido. Hablo desde una sociedad que sufre, pero que sigue buscando caminos de vida. No comparezco únicamente en razón del ministerio episcopal, ni de una lógica de autoridad formal, sino desde la responsabilidad pastoral de discernir, junto con ustedes, lo que el Espíritu está diciendo el día de hoy a nuestro país, a través del clamor de las víctimas, de la reflexión compartida y del compromiso que aquí se ha ido gestando. El segundo Diálogo Nacional por la Paz se inscribe en un proceso histórico y eclesial que no surge de la mera improvisación ni de la moda pasajera. Nace de una herida profunda que atraviesa a México desde hace años y que se ha expresado en la violencia cotidiana, en la fragilidad del tejido social y en el dolor acumulado de miles de víctimas con un nombre concreto, una identidad dañada, sueños lastimados, vidas interrumpidas, vidas crucificadas. Sin embargo, nace también de una convicción madura. La paz no se construye desde la negación de la realidad ni desde soluciones técnicas desconectadas de la vida concreta de las personas, sino de la escucha, la verdad y la corresponsabilidad. Este modo de proceder, de actuar, conecta profundamente
con la intuición fundamental del Concilio Vaticano II, que invitó a la Iglesia a escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, no como ejercicio teórico, sino como un servicio a la humanidad. La pregunta que articula esta reflexión: ¿qué exige hoy construir la paz? Brota precisamente de este camino recorrido. No es una pregunta abstracta, ni es una pregunta meramente académica, sino una interpelación ética y espiritual que surge del contacto con la realidad, de la escucha de las víctimas y del trabajo serio realizado en los territorios. Después de haber mirado sin eufemismos las causas de la violencia y de haber interpretado con rigor y esperanza experiencias y metodologías, se han abierto caminos. Resulta inevitable reconocer que la paz no puede reducirse a un deseo genérico ni a un horizonte retórico. Lo repito, es inevitable reconocer que la paz no puede reducirse a un deseo genérico ni a un horizonte retórico. La paz exige decisiones, procesos y compromisos concretos que se sostengan en el tiempo. Repito, que se sostengan en el tiempo, como nos ha iluminado el magisterio del Papa Francisco. La paz no se logra solo con declaraciones ni con acuerdos formales, sino mediante un trabajo paciente que busca la verdad, la justicia y la reconciliación. Desde esta convicción, este momento no clausura un evento, sino que abre una etapa de mayor responsabilidad histórica. La paz en el designio de Dios y en la misión de la Iglesia. Vamos a ver el fundamento teológico. Creo, hermanos y hermanas, que este fundamento teológico nos puede dar mucho ánimo y entusiasmo. Ojalá sepa yo transmitirlo de la mejor manera. Desde la fe cristiana, la paz pertenece al núcleo mismo del designio de Dios sobre la humanidad y no puede ser entendida como un añadido opcional a la vida social o a la misión de la Iglesia. La Sagrada Escritura presenta la paz como expresión de la voluntad creadora y salvífica de Dios, profundamente vinculada a la justicia, a la verdad y a la comunión. El término bíblico shalom designa una plenitud de vida que abarca la totalidad de la existencia humana, la relación con Dios, la convivencia social, la armonía interior y el equilibrio con la creación. Por eso, la paz bíblica no se identifica con la simple ausencia de conflicto, sino con un orden de relaciones reconciliadas, humanizadas. El profeta Isaías lo expresa con claridad al afirmar que la obra de la justicia será la paz y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Isaías 32, 17. Estableciendo un principio teológico fundamental. Principio teológico fundamental. Toda paz que no se funda en la justicia es frágil y tarde o temprano se va a desmoronar. Esta comprensión alcanza su plenitud en la persona de Jesucristo,
en quien la paz deja de ser solo una promesa, pasa a convertirse en una realidad encarnada. San Pablo afirma que Cristo es nuestra paz, porque en Él se derriban los muros de enemistad y se inaugura una nueva forma de relación con los seres humanos. La paz que Jesús ofrece no es una evasión de conflicto ni neutralización del sufrimiento, sino una paz pascual que atraviesa la cruz y transforma la violencia desde la raíz. Por ello, al despedirse de sus discípulos, el Señor afirma: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. La paz cristiana no se funda en la imposición ni en el equilibrio de las fuerzas, sino en la verdad del amor. Un amor que se entrega y que reconcilia, aun en medio de la fragilidad y del dolor. El magisterio de la Iglesia ha recogido y desarrollado esta visión teológica de la paz de una manera constante. Pacem in terris de Juan 23 subrayó que la paz verdadera solo puede edificarse sobre los pilares de la verdad, la justicia, el amor y la libertad, recordando que ningún orden social que ignore estos fundamentos puede sostenerse en el tiempo. Desde esta perspectiva teológica, la paz se revela como una auténtica vocación que es histórica y que ha sido confiada al pueblo de Dios y en él a toda la humanidad. Por lo tanto, es una vocación de cada uno de nosotros. No es un añadido, es esencial. No es solo un don que se implora en la oración, sino una tarea que se asume en la historia concreta, una tarea de cada uno de nosotros. Frente a la violencia persistente, frente a las estructuras injustas, construir la paz exige procesos de conversión personal y social, capaces de transformar mentalidades, instituciones. En esta clave la paz aparece no como una utopía ingenua, sino aparece como una exigencia evangélica ineludible, confiada a la responsabilidad histórica de quienes en medio de un mundo herido siguen creyendo que la reconciliación es posible. Exigencia evangélica ineludible. Veamos ahora la clave antropológica. La paz exige sanar la herida humana. Cuando profundizamos en las raíces mismas de lo que llamamos violencia en nuestro país y en tantos otros lugares del mundo, nos confrontamos con algo que va más allá de lo visible, más allá de los hechos, más allá de las estadísticas. Nos enfrentamos ¿a qué? A una herida antropológica, una fractura en la manera en que nos vinculamos como seres humanos, una ruptura de la comunidad que desfigura el sentido profundo de la persona y de su dignidad. En los textos sagrados, el mal no aparece simplemente como una fuerza exterior o como un fenómeno social aislado. Aparece como una consecuencia de la alienación del corazón humano respecto a Dios y respecto al prójimo, y una separación del bien que configura relaciones y que están fundadas en el miedo,
la desconfianza, el dominio y la exclusión. Por eso la experiencia de la violencia no deja de ser una interpelación radical a nuestra comprensión de lo humano. Cuando el otro deja de ser rostro y se vuelve un instrumento o una amenaza, se ha perdido el fundamento de la convivencia ética. Esta fractura antropológica tiene múltiples expresiones que a veces son muy sutiles y conviene que no las deje de mencionar. El miedo que se instala como horizonte de vida. La indiferencia que anestesia la conciencia moral. La reducción del otro a categoría funcional o adversaria. Son fenómenos que se infiltran tanto en las prácticas sociales como en la vida interior de muchísimas personas. El Papa León XIV, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este enero del 2026, subraya que la paz existe, quiere habitar en nosotros, tiene el suave poder de iluminar y ensanchar la inteligencia, que la paz resiste a la violencia y la puede vencer, y que este don no es algo ajeno, sino una presencia que ha de ser acogida y defendida, incluso cuando, como la llama la metáfora evangélica, la paz es como una llama pequeña que está amenazada por la tormenta. Y esa llama la debemos cuidar sin olvidar los nombres y las historias de quienes han dado testimonio de ella. La violencia estructural, por tanto, no es solo un problema de seguridad pública o de política criminal. Es, bajo mi punto de vista, ante todo, una fractura antropológica que entraña una oscuridad del corazón humano, que niega la dignidad del otro y que se alimenta de esquemas mentales, imaginarios, culturales y dinámicas sociales que compiten con la lógica del amor. La lógica de la dominación que busca asegurar la paz por medio de poder armamentístico o de la fuerza se basa precisamente en una antropología que no reconoce plenamente al otro como una persona. Reconocer la herida antropológica implica asimismo entender que la violencia no solo afecta cuerpos, sino que, ojo, desfigura las conciencias y desfigura las relaciones. Se trata de una violencia que se normaliza en las prácticas sociales, se reproduce en la comunicación y se perpetúa en las estructuras que promueven el individualismo y la exclusión. El Papa León XIV, recuperando la sabiduría conciliar del Vaticano II, recuerda que la paz no se reduce a esa mera ausencia de guerra ni al equilibrio de fuerzas adversarias, sino es obra de la justicia y fruto del orden inscrito en la sociedad humana por su divino fundador. Lo que implica que todo intento de restaurar la paz debe iniciar por ahí, donde la dignidad humana ha sido herida o ha sido negada. Ojalá esto haga eco en nuestro corazón. Implica todo intento de restaurar la paz debe iniciar por ahí donde la dignidad humana ha sido herida o negada. Este análisis antropológico nos obliga a pensar en la construcción de la paz no como un problema meramente técnico, como si bastara con instrumentos de seguridad, estrategias administrativas
o incentivos económicos. Nos invita a ver la necesidad de una transformación cultural y espiritual. Como decía el padre Elías, transformación cultural y espiritual del modo en que percibimos y nos relacionamos con los demás. La paz exige una conversión de la mente y del corazón. Exige que la comunidad humana recupere la mirada de reconocimiento hacia el otro como persona, digna por sí misma, y no como un recurso o una amenaza. Basta en pensar en las enemistades que tenemos. Basta pensar en las dificultades de relación con los más cercanos. Esta conversión implica al mismo tiempo un ejercicio de memoria y de justicia, porque no puede haber reparación sin verdad y no puede haber paz duradera sin reconciliación profunda. En este sentido, el diálogo no es simplemente un instrumento pragmático, sino un actuar antropológico que está fundado en la apertura al otro y en la capacidad de escuchar con empatía y siempre con respeto. La escucha, como lo recordaba el Papa Francisco, es un elemento decisivo para la paz, porque ayuda a superar la violencia simbólica y a reconocer la dignidad de quien sufre, abriendo espacios para la comprensión mutua y la construcción conjunta del sentido. Por último, una clave indispensable para la antropología de la paz es la centralidad de la víctima. La paz que no se deja interpelar por el sufrimiento de los más vulnerables corre el riesgo de ser una mera ilusión retórica. La víctima no es un dato estadístico ni un recurso emocional. Es lugar de verdad que ilumina las causas profundas de las rupturas sociales y señaliza el horizonte ético que debemos seguir. Solo desde esa perspectiva, que une memoria, reconocimiento y responsabilidad, es posible pensar en una paz que no se limite a contener la violencia, sino que transforme las relaciones humanas, rompa las espirales de odio y fortalezca la convivencia fraterna. El camino del diálogo nacional por la paz como una pedagogía histórica y moral. El proceso del diálogo nacional por la paz no puede comprenderse adecuadamente si se resume a una suma de encuentros, foros o documentos. Nos encontramos ante una auténtica pedagogía histórica que ha ido educando la conciencia social y eclesial de nuestro país frente a la violencia. Su punto de partida no ha sido una teoría ni un modelo importado, sino la escucha del clamor real de las víctimas y de los territorios heridos. Una escucha con sus propias historias, sus propias cruces y sus propias luces. En ese sentido, el diálogo nacional por la paz ha encarnado una convicción profundamente evangélica y conciliar, que la verdad se discierne en el encuentro con la realidad concreta y que la palabra auténtica nace de la escucha previa. El concilio afirmó que la Iglesia se siente verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia. Gaudium et Spes 1. Y esta solidaridad se expresa precisamente cuando la Iglesia se deja interpelar por el sufrimiento de los pueblos
y aprende a nombrarlo con honestidad. El método que ha estructurado este proceso, mirar, interpretar, actuar, no es solo una herramienta organizativa. Se trata de una forma ética y espiritual de situarse ante la realidad. Mirar. Mirar ha significado resistir la tentación del eufemismo y de la negación, atreviéndose a reconocer las causas estructurales de la violencia y sus múltiples manifestaciones. Interpretar. Interpretar ha implicado un ejercicio de discernimiento colectivo, donde el análisis social, la reflexión ética y la luz de la fe se han entrecruzado para comprender la complejidad del fenómeno y evitar respuestas simplistas. Actuar. Actuar, finalmente, ha supuesto asumir que la paz no puede quedar en el nivel de diagnóstico, sino que exige procesos concretos, sostenidos y evaluados en los territorios. Esta consecuencia refleja una sabiduría profundamente cristiana, cercana a la pedagogía de Jesús, que primero mira a la persona, luego discierne su situación y finalmente la invita a levantarse y a caminar. Un rasgo decisivo de este camino ha sido el paso de la escucha a la exigencia. Escuchar era indispensable, pero no suficiente. La escucha es, cuando realmente es auténtica, aquella que genera responsabilidad. Por eso, precisamente, el Diálogo Nacional por la Paz ha ido madurando. Ha madurado hacia una etapa en la que se reconoce que la paz no es solo un anhelo social, sino una tarea que reclama corresponsabilidad ética de todos. Corresponsabilidad ética de todos. Este desplazamiento resulta especialmente significativo en un contexto donde con frecuencia se delega la responsabilidad en otros, o se espera que las soluciones provengan exclusivamente del ámbito estatal. La doctrina social de la Iglesia ha insistido en que el bien común exige la participación activa y responsable de todos, porque la paz social no puede lograrse sin la contribución de cada uno, según su propia competencia. En este sentido, el Diálogo Nacional por la Paz ha contribuido a desmontar la lógica del espectador y a promover una cultura de sujetos corresponsables. Además, este proceso ha puesto en el centro la dimensión territorial de la paz. No existe una paz abstracta ni uniforme. Existen procesos de paz situados, encarnados en comunidades concretas, con historias, heridas y capacidades propias. Esta convicción coincide plenamente con la visión pastoral de la Iglesia en México expresada en el Proyecto Global de Pastoral, lo que llamamos el PGP. Iba a caer en una tentación, pero al menos a la mitad voy a caer en la tentación. Si yo les hubiera preguntado, levanten la mano, no la vayan a levantar. Si les hubiera dicho, levanten la mano el que ya leyó el PGP, pero dijo, no, quiero dormir tranquilo esta noche. En ese proyecto los obispos insistimos en la necesidad de una acción eclesial encarnada, cercana a las realidades locales y capaz de acompañar procesos a largo plazo. La paz entendida así deja de ser un eslogan y se convierte en un camino paciente de construcción del tejido social. Había puesto reconstrucción, pero después de lo que escuché, ya nada más digo construcción del tejido social.
donde la confianza se restablece lentamente y donde los vínculos se rehacen desde abajo con perseverancia y esperanza. ¿Qué exige hoy construir la paz? Podemos pensar en exigencias éticas y pastorales para una siguiente etapa. A la luz de este camino recorrido y del discernimiento realizado, la pregunta por lo que hoy exige la construcción de la paz adquiere un carácter normativo y orientador. No se trata de enumerar acciones aisladas ni de proponer soluciones inmediatas, sino de identificar exigencias profundas que deben configurar el rumbo de la siguiente etapa. ¿Cuáles son esas exigencias profundas? La primera, la centralidad real y permanente de las víctimas. No como un recurso discursivo ni como una legitimación simbólica, sino como criterio ético fundamental. Allí donde las víctimas son invisibilizadas, relativizadas y por desgracia a veces instrumentalizadas, allí la paz se vacía de contenido. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios escucha el clamor del oprimido y que ese clamor se convierte en un lugar privilegiado de revelación. Desde esta perspectiva, la víctima no es solo destinataria de atención, sino sujeto que interpela, orienta y juzga la autenticidad de todo proceso de paz. ¿Qué otra exigencia? La segunda. Una segunda exigencia que es ineludible. La corresponsabilidad ética de todos los actores sociales. La paz no puede seguir siendo concebida como una tarea exclusiva del Estado, ni como una responsabilidad delegada a unos cuantos. La paz exige la participación activa de todos los sectores que nos hemos dado cita aquí: las iglesias, la sociedad civil, la academia, el sector empresarial, los jóvenes, las comunidades originarias, todas las comunidades locales. Esta corresponsabilidad supone abandonar la lógica de la acusación permanente y de asumir con honestidad la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. El Papa León XIV, en su mensaje para la Jornada Mundial, ha insistido en que la paz no se sostiene sin una ética del compromiso compartido y sin una cultura del cuidado mutuo capaz de resistir la tentación del individualismo y de la indiferencia. La paz, en ese sentido, es siempre un bien común que se construye o se destruye colectivamente. Me parece una frase muy fuerte, según yo. La paz, en este sentido, es siempre un bien común que se construye o se destruye colectivamente. La tercera exigencia es la construcción de procesos territoriales y de largo plazo. La violencia no se gestó de un día para otro y, por tanto, no puede ser superada con soluciones inmediatas o medidas coyunturales. Construir la paz exige paciencia histórica, exige continuidad y exige perseverancia. Implica fortalecer capacidades locales, acompañar procesos comunitarios y sostener el compromiso aun cuando los resultados no sean inmediatos. La paz es una tarea siempre inacabada que debe ser constantemente construida. Esta conciencia del tiempo largo nos protege de la frustración y ayuda a comprender
que cada gesto, cada proceso y cada decisión coherente contribuye a un horizonte más amplio de reconciliación. Una cuarta exigencia es la valentía de la denuncia profética. No puede haber paz auténtica allí donde se normaliza la injusticia o donde se guarda silencio frente al mal. La tradición bíblica es clara en este sentido. Los profetas no fueron constructores de una paz cómoda, sino testigos incómodos de la verdad. La Iglesia, fiel a esta tradición, no puede renunciar a su responsabilidad de denunciar aquello que atenta contra la dignidad humana, aun cuando ello genere incomodidad o resistencia. Callar ante la injusticia no preserva la paz, la erosiona desde dentro. Esta denuncia, sin embargo, no nace del resentimiento, no debe nacer del resentimiento. Debe nacer del amor a la verdad y del deseo sincero de una conversión personal y social. Y finalmente, la quinta exigencia: construir la paz exige una esperanza organizada y perseverante. No es una esperanza ingenua que desconoce la gravedad de la realidad, ni una esperanza pasiva que se limita a esperar tiempos mejores, sino una esperanza activa que se traduce en decisiones, estructuras y procesos. La esperanza cristiana, como ha recordado el magisterio reciente, es una fuerza transformadora que permite resistir el desaliento y sostener el compromiso, incluso en contextos adversos. En ese sentido, la paz no es solo un horizonte al final del camino, sino una forma de caminar juntos, con fidelidad, con paciencia y con la convicción de que el bien, aun cuando parece frágil, tiene una fuerza histórica capaz de transformar la realidad. A la luz de este camino recorrido, en este segundo encuentro de diálogo por la paz, resulta evidente que la Iglesia en México no está llamada a inventar un método nuevo, ni a sustituir el trabajo que ya se ha venido realizando con tanta seriedad y compromiso. Su tarea, bajo mi punto de vista, es más bien acompañar, sostener y dar profundidad ética y espiritual a un proceso que ya ha demostrado ser fecundo. El método que ha estructurado este diálogo, mirar la realidad, interpretarla comunitariamente y actuar de manera responsable, no es ajeno a la tradición pastoral de la Iglesia, sino que coincide profundamente con su manera de discernir la historia a la luz del Evangelio. Por eso, la Iglesia no llega tarde ni desde fuera. Llega con una palabra que reconoce, confirma y orienta lo que ya ha sido sembrado. En concreto, acompañar este proceso implica, en primer lugar, cuidar la fidelidad al método. Mirar la realidad como se ha hecho en el primer día de este encuentro. Exige no perder el contacto con las causas estructurales de la violencia, la exclusión, la gravísima impunidad, la fragmentación del tejido social, la falta de oportunidades para los jóvenes, la pésima educación que tenemos, la debilidad de las instituciones. La Iglesia puede y debe ayudar a que esta mirada no se vuelva selectiva ni ideologizada, recordando que la verdad siempre es más amplia que nuestros propios marcos de interpretación. Interpretar
cómo se ha trabajado en el segundo día. Eso supone un discernimiento comunitario que integra saberes distintos, académicos, territoriales, pastorales, internacionales, y que evita tanto el fatalismo como la ingenuidad. La Iglesia aporta aquí su capacidad de escucha, su memoria ética y la tradición de discernimiento espiritual. Actuar, finalmente, como se ha iniciado en este tercer día, implica pasar del diagnóstico a los compromisos concretos, territoriales y verificables, sin perder de vista que los procesos de paz son siempre de largo aliento. Desde esta lógica, hermanos y hermanas, el papel de la Iglesia en México es articular y acompañar. Acompañar a las víctimas, asegurando que sigan siendo el corazón de este proceso y no una referencia simbólica. Acompañar a los equipos locales, fortaleciendo su perseverancia cuando el entusiasmo inicial disminuye, que suele suceder. Acompañar a las comunidades, ayudándolas a sostener espacios de diálogo, reconciliación y construcción del tejido social. Este acompañamiento se traduce también en la promoción concreta de las acciones del propio diálogo nacional, que se han identificado ya como prioritarias. Atención a las víctimas, círculos de paz, espacios seguros, procesos educativos, trabajo con jóvenes, participación de las empresas y el cuidado del tejido comunitario. No se trata de multiplicar iniciativas, sino de dar continuidad, coherencia y profundidad a las que ya están en marcha. En este sentido, el proyecto global de pastoral de la Iglesia en México ofrece un marco muy claro para esta tarea, al insistir en una iglesia cercana, samaritana y en salida. El PGP invita a la construcción de la paz, que no sea un tema marginal ni un proyecto paralelo, sino un eje transversal en la acción pastoral. Esto implica que parroquias, diócesis, movimientos, comunidades religiosas y laicos comprometidos intenten fortificar la lógica del diálogo, de la escucha activa y de la corresponsabilidad en su vida ordinaria. La paz no se construye solo en grandes encuentros nacionales. Se construye con la constancia cotidiana, la constancia de esas comunidades que deciden no resignarse a la violencia ni a la indiferencia. Llegados a este punto, es importante afirmar con mucha claridad que este diálogo nacional por la paz no se cierra hoy. No se cierra hoy. Se desplaza hacia los territorios. El verdadero criterio de su fecundidad no será la calidad de sus diagnósticos ni la profundidad de sus reflexiones, que han sido muchas y muy notables, sino la capacidad de sostener procesos concretos en cada estado, en cada municipio, en cada comunidad. El trabajo realizado por estados en este tercer día señala con claridad el rumbo. Dentro de un rato, ustedes se reunirán por estados. Es una invitación a crear vínculos, identificar con qué se cuenta, qué se necesita y cuándo se iniciará o fortalecerá la implementación de acciones por la paz. Y hay directivas también muy claras de parte del Diálogo Nacional por la Paz. Este ejercicio aparentemente sencillo es en realidad una de las decisiones más importantes del proceso. Ojo, no vayamos a tomar a la ligera este encuentro de estados. Ahí está el ancla de la esperanza en la realidad y nos va a ayudar a evitar que se diluya en generalidades. Desde aquí, la construcción de la paz exige asumir una lógica de compromisos verificables y sostenidos. Hermanos, hermanas, no basta con la buena voluntad. No basta con declaraciones de intención.
Se requiere continuidad, evaluación y por enésima ocasión, lo repito, corresponsabilidad. Cada actor, iglesia, autoridades locales, sociedad civil, academia, empresas, iglesias, jóvenes, cada actor está llamado a preguntarse con honestidad, ¿qué le corresponde hacer? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Y cómo puede coordinarse con otros? Esta claridad operativa no empobrece el horizonte ético, al contrario, lo hace posible. La paz, para ser real, necesita estructura, método y mucha perseverancia. El horizonte que se abre es, como se ha dicho a lo largo de este encuentro, una década decisiva, no una etapa corta ni una respuesta de emergencia, sino un proceso histórico que debe escapar de las lógicas sexenales y de los cambios coyunturales. Aquí la Iglesia puede ofrecer algo decisivo: memoria, continuidad y esperanza. Memoria, ¿por qué? Para no olvidar a las víctimas ni a las causas de la violencia. Continuidad, para sostener los procesos cuando cambian los contextos políticos o sociales. Esperanza organizada, para resistir al cansancio y al desencanto, que son tentaciones muy frecuentes. Tenemos que resistir al cansancio. Tenemos que resistir el desencanto. Como hemos señalado anteriormente, la paz es una llama frágil que debe ser custodiada con mucha paciencia, con valentía y con responsabilidad compartida, incluso cuando parece amenazada por la tormenta de la violencia y de la polarización. Por ello, el envío final de este encuentro no es un simple gesto simbólico, sino una llamada concreta a volver a los territorios con una tarea bien clara. Volver para escuchar de nuevo, para sostener los espacios de diálogo, para fortalecer los equipos locales y para no abandonar el proceso cuando los resultados no son inmediatos como a veces quisiéramos. No abandonar. Volver con la convicción de que cada paso cuenta, a seguir sembrando, y que la paz se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo perseverante. Solo así este diálogo nacional por la paz dejará de ser un acontecimiento significativo para convertirse en un verdadero camino histórico de reconciliación y de vida para nuestro país. Hermanos, hermanas, al concluir este encuentro, no podemos marcharnos como quienes han asistido a un bello ejercicio intelectual, ni como quienes han cumplido con una agenda bien organizada. Nos vamos interpelados por rostros concretos, rostros que no son cifras, ni expedientes, ni estadísticas. Son nuestros hermanos y hermanas heridos por la violencia, por la injusticia, por el abandono. Ellos han estado presentes en estos días, aun cuando no siempre los vimos, porque su clamor atraviesa nuestra historia y nos alcanza el corazón. Y no podemos ignorarlo, porque ese clamor es también la voz de Dios, una voz de Dios que pregunta, que incomoda, que no nos puede dejar en paz. La paz que anhelamos no nace de grandes discursos ni de decisiones lejanas, sino de una conversión profunda de la mirada y del corazón. Como lo intuía Martin Luther King, la injusticia no solo se sostiene por la violencia de los malos, sino por el silencio de los buenos. Y ese silencio, cuando se vuelve costumbre, termina por endurecer el alma. Por ello, hoy no se nos pide heroísmo,
sino fidelidad. No gestos extraordinarios, sino la valentía de no apartar la mirada, de no acostumbrarnos al dolor ajeno, de no pasar de largo ante el hermano herido en el camino. Aprendimos también que la paz no se impone ni se decreta. La paz se encarna. Se encarna cuando renunciamos a la lógica del desprecio, cuando resistimos a la tentación de la violencia, cuando elegimos el camino más lento, pero más humano, del diálogo, de la verdad y de la coherencia. La paz exige manos limpias y corazones firmes. Exige una fuerza interior capaz de sostener el bien, incluso cuando parece frágil frente al mal. Y esa fuerza no nace del cálculo, sino de la convicción profunda de que toda persona posee una dignidad inviolable. Y quizá nadie nos lo enseñó con tanta claridad como la Madre Teresa, cuando ella recordaba que no estamos llamados a hacer cosas grandes, sino a hacer cosas pequeñas con un amor grande. Construir la paz en un país herido como el nuestro puede parecer una tarea desproporcionada, pero cada acto de cuidado, cada espacio de escucha, cada proceso sostenido con perseverancia es ya una victoria silenciosa, pero victoria. Una victoria contra la muerte, la lógica de la muerte. La paz comienza allí donde alguien decide no ser indiferente. Un día, hermanos y hermanas, seremos cuestionados. No por los cargos que ocupamos ni la importancia de ellos, ni por los documentos que elaboramos, ni por las palabras que pronunciamos. Seremos cuestionados por los rostros que supimos reconocer. Dice Jesús: tuve hambre, tuve miedo, estuve herido. ¿Qué hiciste conmigo? Y ojalá con humildad y con verdad podamos responder sin grandilocuencia ni autojustificación. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. No volteamos la mirada. No dejamos solos a nuestros hermanos. Y entonces, como siervos sencillos del Evangelio, podemos decir con confianza: solo hicimos lo que teníamos que hacer. Volvamos pues a nuestros territorios con un corazón abierto y los pies en el camino. Que nadie se vaya de aquí pensando que esto no le corresponde. La paz nos necesita a todos. Que este diálogo no termine hoy, sino que se transforme en una vida entregada, en un compromiso perseverante y en una esperanza organizada. Porque mientras haya alguien dispuesto a amar, a cuidar y a permanecer, la paz, aunque esté herida, seguirá siendo posible. Muchas gracias a todos y ánimo. La gente se está poniendo de pie. Mire. Buenos días de nuevo.
Gracias por esos aplausos que Monseñor no se quiere atrever a mirar, pero los tiene que escuchar por lo menos. Hay mucho que decir acerca de cada palabra que dijo Monseñor, que si me lo autoriza voy a compartir la presentación y la ponencia y la podemos compartir para que la lean, porque vale mucho la pena leerla con calma y sus palabras quedarán grabadas en YouTube.